que el Señor le guarde. Le doy muchas gracias al Señor porque me permite nuevamente estar aquí y poderle traer a ustedes un testimonio, hermanos y hermanas, que ha llenado mi corazón y sobre todo me ha quebrantado, y lo hacemos para glorificar el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el autor de todas estas cosas, y también lo hacemos para que te puedas sentir motivado a seguir haciendo lo que es la obra del Señor en oración. Quiero contarte algo de lo que el Señor ha estado haciendo en la vida de mi papá, pero qué es lo que el Señor ha estado haciendo en mi vida para poder salvar la vida de mi papá. Hace muchos años atrás, yo siempre le he estado predicando lo que es la palabra de Dios a mi papá, y no había rechazo de parte de mi papá acerca de la palabra. Siempre el Espíritu Santo lo ministraba por lo mismo, porque no había rechazo. Pero llegaba el momento que el Espíritu Santo lo ministraba, y era justamente en ese momento cuando mi papá dejaba de querer seguirme escuchando y me colgaba lo que era la videollamada. Yo le ministraba siempre la palabra por videollamada, ya que pues yo no lo tengo acá en México, entonces pues hacemos lo que es videollamada. Pero es aquí donde yo les quiero contar lo hermoso y maravilloso de cómo el Señor obra, hermanos. Hace un mes aproximadamente, el Espíritu de Dios me levantó por la madrugada. A mí a esa hora yo me levanté a esa hora, y se me fue el sueño por completo, hermanos. Y sentí el deseo se me vino a mis pensamientos mi papá. Y así como se me vino ese pensamiento, se me vino un dolor a mi corazón. Y me recuerdo muy bien que yo empecé a sentirme triste por mi papá, porque empecé yo a ver la condición en la cual él estaba. Él estaba en una condición de pecado, en una condición de muerte. ¿Por qué? Porque en una condición de condenación, hermano, a su alma. Cuando yo empiezo, hermanos, a ver la condición de mi papá, empieza a caer sobre mí una tristeza inexplicable, que esa tristeza me empujó a ir a orar al Señor, a llorar, hermanos, a la presencia del Señor. Y me acuerdo muy bien que el Espíritu Santo se derramó sobre mi vida y comencé a llorar, a gemir. No sé a cuánto de ustedes le ha pasado que cuando usted está orando, llega un momento que le quebranta tanto la oración o lo que sea, lo que Dios está haciendo en ese momento, que usted empieza a gemir, y yo me acuerdo que yo empecé a orar, y yo, Señor, Señor. Cuando yo oraba por mi papá, yo en ese momento yo me lo estaba imaginando llorando, yo me lo imaginaba gritando, yo me lo imaginaba, hermano, en el infierno, en su dolor, y yo decía, por toda una eternidad, porque aunque en ese momento no estaba en el infierno, pero era una realidad donde él iba a ir. Si en ese momento él se iba al infierno, si él moría, él iba para ese lugar, y eso era lo que a mí me quebrantaba. Yo le decía, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Jesús. Y empezaba yo a llorar, y Señor, le decía, sácalo de ahí, Señor, sácalo de ahí, Padre, en el nombre de Jesús, rompe cadenas, Padre amado. Y empezaba, hermanos, a llorar y a gemir. Yo le decía, rompe cadenas, Padre, sácalo, Señor, ten misericordia, Señor. Y yo le decía, Señor, es mi papá, Señor, es mi papá, salvo, Señor, soy tu sierva, Padre. Yo le decía, salvo, Señor, haz algo, Jesús, que hasta la vez me quebranto, hermano. Y yo me acuerdo que salió una frase en mí, yo quiero que usted atienda esto, lo que estoy diciendo, que aquí es donde comienza lo que el Espíritu de Dios empezó a hacer en la vida de mi papá. Cuando estoy en el quebranto, hermano, yo le digo al Señor, Señor, le decía yo, Padre, procésalo, le dije, aunque me duela, procésalo, aunque me duela, le dije. En el nombre de Jesús, hermanos, yo le dije eso. Y yo no sabía lo que Dios iba a hacer después. Yo luego analizo, yo digo, Señor, seguramente Dios me levantó en ese momento, porque uno nunca sabe, hermano, los planes que el enemigo tiene para con la vida de nuestra familia. Yo no sé si tal vez en ese momento en el mundo espiritual había una conspiración en contra de mi papá, que yo tuve que levantarme a orar y a gemir y a clamar misericordia. Yo en esta hora yo quiero motivarte a ti, tú que me miras.
Seguramente hay muchas ocasiones que el Espíritu de Dios te ha mandado a orar por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, tu hermana, qué sé yo, por alguien. Y tal vez tú no lo has hecho. Tal vez basta una sola oración para que esa persona sea salva y trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de la salvación, hermanos. Y a veces no lo hacemos. Pero yo le quiero decir, hermanos, en el nombre de Jesús, y perdónenme el ruido, pero yo tengo que hacer este video y no importa, hermanos, si mis hijas están jugando y haciendo sus cosas, pero yo tengo que decirte esto. Hace unas semanas a mi papá le dio un infarto, y me llamaron, hermanos. A mí me llamaron y cuando me llamaron me dijeron, Suani, tu papá está hospitalizado porque le dio un infarto. Y cuando dicen eso, pues yo llamo a mi papá y mi papá no me responde y por lo general él siempre me regresa la llamada. Y no me llamó ese día, yo luego abrí mis ojos y yo empecé a sentir congoja en mi corazón. Y yo le vuelvo a llamar ese día, cuando yo lo veo en la cama, hermano, lo veo conectado, cables y todo eso. Y lo veo con otro semblante, lo veo con un semblante triste, adolorido, yo no sé cómo estaba. Pero eso que yo vi, hermanos, eso me dolió. Vamos, eso me dolió tanto. Y me preocupó más porque, como le dije yo a mi papá, en ese momento no se lo dije cuando lo vi, pero luego, cuando seguíamos hablando día tras día, yo le decía a mi papá, a mí no me va a doler el día de mañana si tú mueres, pero si mueres con Cristo. Pero a mí lo que me va a doler es que tú mueras y saber a dónde tú estás. Eso me va a doler, le decía yo. Yo le decía, asegura tu alma, papi. Y yo le digo así, yo le decía, papi, asegura tu alma, le decía. Mientras él estaba en la camilla, y una palabra que él a mí me dijo, hermano, que a mí me quebrantó tanto y me sigue quebrantando. Y en ese momento él no lo supo. Cuando yo le dije, papi, antes de que entres a que te operen, porque a él también lo intervinieron, o sea, a él lo operaron de su corazón. En ese momento no lo habían operado. Y yo le dije, papi, antes de que entre, arrepiéntete, le dije, yo asegura tu alma en Jesús, le dije, ora papi, ora, arrepiéntete de tu pecado, le dije, seguramente él va a ver este video y sabe que no miento. Y le dije, papi, asegúrate de tus pecados, habla con Jesús. Y hubo algo que él me dijo, que esas palabras él nunca me las había dicho. Él me dijo, hija, me dijo, yo oro, me dice, yo me arrodillo, hija, me dice, y yo hablo con mi Señor, me dice, yo hablo con mi Salvador, me dijo, y eso, hermanos, a mí me quebrantó, me llenó de gozo, mi corazón saltaba, yo decía, Señor, algo estás haciendo, Señor, algo estás haciendo. Y yo recuerdo muy bien, hermanos, que cuando mi papi me dijo eso, yo vine a oración y vine a buscar en la intimidad del Señor, y había en mí siempre una congoja porque él no era salvo. Y yo, Señor, vine a orar, le empecé a expresarle al Señor mis emociones, empecé a expresarle al Señor mis sentimientos. Y yo le empecé a decir, y cuando yo le dije, Señor, ten misericordia, le dije, Padre. Y Dios me dijo en su Espíritu Santo, me dijo, lo estoy procesando. Él vino y me trajo a memoria aquel tiempo de oración hace un mes que yo tuve, que oré. Y me lo trajo a memoria cuando yo derramé mi espíritu a la hora de la madrugada por mi papá. Y cuando vino esa palabra, lo estoy procesando, vino paz a mi corazón y supe que todo iba a estar bien. Y yo seguí ministrándole la palabra a mi papá y esperar yo en el Señor. Y hoy estoy aquí, hermano, grabando, porque hoy me di cuenta que mi papá, perdón, hermano, de verdad, perdón, yo no quisiera que escucharan esto, lo que escuchan de mis hijas. Pero yo tengo que decirles esto, hermano. Y hoy me di cuenta que mi papá aceptó al Señor en su corazón como su único y suficiente Salvador.
Y mi papá ya fue trasladado del reino y ahora él está en el reino de la salvación, de la luz, de la esperanza. Y eso a mí me trae tranquilidad, el saber de que el Señor ya comenzó la obra en él. Que Dios está haciendo algo en la vida de mi papá, que el Señor va a empezar a transformar la vida de mi papá. Y eso, hermano, es una victoria que tenemos, porque a eso hemos sido llamados, a arrebatar las almas del infierno. Aunque el enemigo se oponga, que el enemigo ponga muchas cosas en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida, congoja, tristeza, querer poner amargura. Él pone todas esas cosas para que Dios no cumpla su propósito en tu vida y en mi vida. Y es necesario que empecemos a clamar, porque en este momento donde tú estás, hermanos, tal vez estás en la sala, tal vez estás en tu cuarto, tal vez estás en la cocina, en tu trabajo, viendo este video, escuchando. Pero en este momento hay miles y miles de almas descendiendo al infierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Estamos orando, nos estamos esforzando. Hermano, si usted no lo está haciendo, es una persona que tal vez se cansó de orar, que tal vez es una persona que se cansó de buscar la presencia de Dios, o de clamar por otros, o de buscar en oración la salvación de otros, la misericordia para otros. Yo te incito a que busques otra vez la presencia de Dios, que retomes esa intimidad con el Señor. Si eres una persona que tal vez te estás cansando de buscar la presencia de Dios, yo te animo a que lo hagas, porque vale la pena. Dice en Santiago 5:16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es una realidad, hermano. Yo aquí no vengo a hablarte mentiras, yo vengo a hablarte una realidad. Y yo hago estos videos para motivarte a ti, porque también el Espíritu de Dios me lo ha demandado hacerlo. La iglesia también necesita ser motivada para poder ir y hacer discípulos. La iglesia también necesita ser levantada. En esta hora yo te digo, yo sé que no es fácil, porque tal vez en esta hora tú estás diciendo, hermana, pero es que también yo necesito que oren por mí. Pero cuando tú te vas de rodillas y oras por otros, cuando tú dejas a un lado tus necesidades, cuando tú dejas a un lado todas tus preocupaciones y empiezas a clamar por la vida de otros, aleluya, Señor, Dios empieza a tratar con tu vida, Dios empieza a suplir todas tus necesidades. Lo digo porque tengo fundamento. Porque cuando tu mente está pensando en bendecir a otros, Dios está pensando en cómo bendecirte. El evangelio es así, hermanos. El evangelio solamente se resume en dos cosas: en amar a Dios y en amar a las personas. A veces no es fácil, pero en oración puedes lograr tener amor por otros. Y la manifestación del amor que tú tienes por otro es orar por la salvación de ellos. Yo te traigo esto porque ha sido motivo de gozo para mí y también un motivo para animarte a ti. En el nombre de Jesús deseo que esta palabra toque tu corazón, toque tu alma, traspase tu corazón, tu espíritu y tu alma.